Bien, buenas noches a todos. Esto fue una idea, salió así espontáneo, digamos, esta semana. Mi nombre es Carlos, soy profesor de filosofía y él es mi amigo Juan Tresor, que lo conocen más que a mí. No tanto. Hemos estudiado juntos en la misma facultad, en los mismos años, así que tenemos por ahí ideas más o menos parecidas respecto a algunas cosas. Hicimos las prácticas juntos. Hicimos la primera clase que dimos en nuestra vida fue juntos y después la vida por ahí nos separó un poco, pero después nos volvió a encontrar el año pasado, que también dimos una materia que se llama Sujeto de la Educación en el terciario Alem. Bueno, esto es más o menos para que nos conozcan un poco. Pensamos miles de temas antes de empezar con todo esto, pero por ahí buscamos un tema que nos apasiona a los dos y que podamos describir algunas cosas que nos parecían importantes dentro de la filosofía. Muchas veces la filosofía es muy técnica cuando uno va al secundario, más le pasa en el terciario, por ahí le pasa, que le preguntamos a los chicos si tuvieron filosofía alguna vez en su vida y muchos, o la gran mayoría, lo ven como una carga muy pesada, ¿sí? Porque lamentablemente, y me pasó personalmente, por ejemplo, cuando uno va a cubrir a alguna persona en un cargo que fue profesor de filosofía, está dada de una manera por ahí muy cerrada, ¿sí? Me ha pasado, por ejemplo, ir a la secundaria y que me digan, bueno, la filosofía es la ciencia que estudia los primeros principios y las últimas causas, una definición muy aristotélica que por ahí a los pibes no le termina de cerrar. O la madre de toda la ciencia. O la madre de toda la ciencia, ¿sí? Lo primero parece que uno dice cuando va a dar filosofía. Entonces por ahí yo o un colega que no está acá, que damos clase en el terciario, por ahí lo tomamos más como un taller o una actividad o una cosa donde uno realmente pueda pensar sobre ciertas cosas con base en diversos escritos, ¿no? Que tienen que ver con nuestra cultura en general. Porque uno por ahí lee la filosofía, no sé, de Platón, y alguien te va a preguntar, y bueno, pero a mí realmente ¿qué me sirve leer a un tipo que vivió hace casi 3000 años? En realidad poco me serviría a mí, pero lo entiendo también como parte de nuestra cultura, con todo lo que la palabra lleva. Podemos discutir después qué es la cultura, pero todos los símbolos, los significados que tenemos en nuestra vida cotidiana. Por ahí uno no se da cuenta que en realidad muchas veces uno piensa como pensaron otras personas, ¿sí? Mucho de nuestro pensamiento, mucho de nuestro actuar diario tiene que ver con lo que pensaron los filósofos algún día. Lo vemos constantemente, por ahí somos muy cartesianos, ¿sí? Nuestro modo de pensar sobre la ciencia, sobre el conocimiento. En otro aspecto por ahí de la vida somos muy kantianos cuando pensamos en la ética, y por ahí cuando se nos deschaveta un poco la cabeza somos muy nietzscheanos, por así decirlo, ¿sí? Entonces, por ahí, alejar el pensamiento puramente racional que tiene la filosofía y acompañarlo con otras cosas. Yo soy un poquito más teórico, digamos, que Juan, entonces mi intención es darle por ahí un recorrido, ¿sí? Explicarle algunas cosas que son muy puntuales de la filosofía, y después tenemos otro momento donde Juan es medio dionisíaco, ¿sí? Donde él lee algunas cosas de sus alumnos o lee algunos poemas, ¿sí? De algunos autores, y por ahí después, si no se alarga tanto, digamos, debatir entre nosotros y ver qué por ahí sacamos, ¿sí? Y qué es lo que más le gustó, qué es lo que menos le gustó, o por ahí qué pensador ustedes por ahí sienten que tiene razón, porque eso también en la filosofía por ahí nadie tiene una razón, digamos, salvo en algunas cosas muy puntuales y muy estructuradas. En lo que hace el tema de hoy, por ahí nadie tiene la razón porque nadie tiene la última respuesta. ¿Estamos?
¿Sí? Bien. Y también, antes de arrancar, que sea, o sea, el objetivo más que nada también es que se abra a un lugar humano en el cual, independientemente del tema que tratemos, se pueda construir un espacio colectivo, común, donde cada uno también puede traer sus cosas, donde que se puedan parar también el espacio cuando quiera para decir lo que tengan ganas. No hay parámetros, así como Carlos también es muy, yo digo estructurado porque lo tengo así, pero siempre nos llevamos bien porque yo no, o sea, soy más de la improvisación y de lo que me puede salir. De hecho, algunas cosas que voy a hablar hoy no sé, no me puse ni a pensarlas mucho antes ni a escribirlas, otras sí, pero que tenga esa espontaneidad o que se vaya encontrando esa espontaneidad en el transcurso de los encuentros, digamos, sería también como una especie de objetivo, ¿no? Por eso también encuentro y no simposio ni charla en una cuestión de eso. Nada cerrado, digamos. Nada cerrado. Bien, me gustaría empezar por ahí por la elección que hicimos del tema. Yo más o menos le dije por ahí que es un tema que nos agrada a los dos. Es un tema por ahí que uno desarrolla en sus clases generalmente. Y hay una frase de Albert Camus, un pensador francés, un pensador existencialista más o menos del siglo XX. Tiene un libro que se llama El mito de Sísifo. ¿Conocen el mito de Sísifo más o menos alguno? Sísifo era, digamos, una especie de semidios, ¿sí? Que lo que quiso hacer era pelear con los dioses griegos, y los dioses lo condenaron a subir una roca por una montaña, y cuando Sísifo pensaba que su trabajo estaba hecho, la roca volvía a bajar, ¿sí? Eternamente tenía que hacer ese trabajo. Camus agarra esa situación de Sísifo y lo que hace es trasladarlo a una visión contemporánea, ¿sí? Y decir que en ese trabajo está planteado el absurdo de nuestra existencia. El mito de Sísifo, el libro de Camus, es un ensayo sobre el absurdo, ¿sí? Sobre el absurdo, ese choque que a uno le da cuando uno se da cuenta verdaderamente que su situación, ¿sí? En la vida no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces el libro empieza con una frase del primer renglón del libro, que es una frase que dice que solamente hay un tema filosófico, que es el suicidio, ¿sí? Que haya ciertas personas que consideren que su vida vale o no la pena, es el problema filosófico fundamental, ¿sí? Después los filósofos se discuten de otras cuestiones, por ejemplo del conocimiento o de la lógica, que eso en realidad no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, buscar el punto por qué hay ciertas personas o dónde llega el punto de esas personas, decir realmente mi vida no vale la pena, ¿sí? Entonces, es un problema filosófico que siempre está. La muerte está en la historia de la filosofía constantemente, ¿sí? A veces la filosofía se va por las ramas, pero siempre está presente el tema de la muerte porque tiene que ver con el sentido de una existencia concreta. Ahora, voy a hablar de dos planos, ¿sí? Que uno es nuestro plano por ahí más personal, ¿sí? De lo que vemos día a día del hecho de la muerte, y otro es el plano un poquito más social. Ahora, en el plano personal yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿cuándo ustedes se dan cuenta que se van a morir? No estoy hablando de enfermedades, cuando uno está enfermo, ¿sí? Cuando uno está engripado, por ejemplo, pareciera que se va a morir, sino cuando uno verdaderamente tiene conciencia de la muerte. ¿Cuándo me doy cuenta que me voy a morir? Sí, sí. Capaz, yo siento que capaz como tenga 70, 80. ¿Sí? Por ahí, eso es lo Pero no estoy hablando de un hecho puntual que uno, digamos, diciendo me quedan pocos años de vida. ¿Cuándo realmente, digamos, por ejemplo, hay un hecho concreto o algo que uno se da cuenta que se va a morir? La condición de finitud, por ejemplo, vas por la calle y atropellan a un perro y se muere el perro ahí, te topa con la muerte. Y eso te llegó y te hizo hacer pensar de la muerte. Te hace pensar. Yo me acuerdo que cuando era un niño, no sé si a alguno le pasó,
yo empecé a pensar en la muerte, por ejemplo, de mis familiares cercanos, ¿no? Y eso me chocaba y me daba un poco de angustia, ¿no? O sea, pensar ya que se va a morir, no sé, tu madre o tu padre, ¿sí? O algún familiar cercano, eso es como un choque para uno, ¿sí? Que hace replantearse a uno el tema de su propia vivencia, ¿no? Uno dice, evidentemente si todas las personas se van a morir, las que están alrededor mío, yo también me voy a morir, ¿sí? Ahora, la experiencia de la muerte no es algo que uno viva, ¿sí? No es algo que uno viva como todas las otras circunstancias o los otros momentos de su vida. Piensen, por ejemplo, en el amor, por ejemplo, es una experiencia contable, ¿sí? Uno se enamora de otra persona y es posible que vaya a contarle a sus amigos que está enamorado. O uno tiene amigos y es posible que uno cuente que tiene amigos. Ahora, la experiencia de la muerte no es algo contable. Podemos sacar de lado diversas experiencias, no sé, místicas, por así decirlo, de gente que se murió y volvió, pero Jesucristo. sí, son 3, 4 casos, 20, 200, pero no puede ser una experiencia que pueda ser contada, ¿sí? Que pueda ser escrita, ¿sí? Que uno la pueda transmitir de alguna manera. Entonces la experiencia no hay una experiencia directa del hecho, sino nosotros los que vemos siempre son las consecuencias, ¿sí? Una consecuencia de la muerte es ir a un velorio, por ejemplo, ¿sí? Vemos ahí que alguien está muerto, ¿sí? Vemos todo ese hecho, ¿sí? Ese lugar, ¿sí? Vamos al entierro de una persona, no vestimos de negro, todas esas cuestiones, estamos mal, todas esas cuestiones son premisas, ¿sí? Pero que no se refieren directamente a nosotros, digamos. Nosotros no la vivimos, ¿sí? Vemos la muerte de otra persona, ¿sí? Vemos la muerte, siempre el que se muere es otro, ¿sí? Se murió mi vecino, se murió mi perro, se murió, no sé, tal persona. Siempre hay una experiencia, ¿sí? De otra persona y nosotros vemos esas consecuencias. Nadie puede contar la experiencia de su propia muerte. Claro, a eso me estoy refiriendo. Y esto tiene que ver, me voy a meter un poco en el tema del lenguaje, que uno nunca dice me muero, digamos, de una forma literal, sino uno siempre usa el impersonal, ¿sí? Se murió tal persona, ¿sí? ¿Se entiende esto? Usa un impersonal del verbo ser, ¿sí? Referido a otra cuestión. No se está refiriendo a uno mismo, sino siempre se está refiriendo a otro. Y también como uno esconde en el lenguaje la forma de hablar del tema. O sea, vieron que hay temas con los que uno tiene ciertos tabúes también con la forma de denunciar lo que uno está transitando, viviendo. Bueno, la muerte a veces se tiñe cuando uno habla de la muerte o cuando se expresa de la muerte o cuando está con el otro y empieza a charlar de eso, de otra forma del lenguaje que encubren el hecho en sí y le dan otro significado, como una especie de eufema, de velo que le ponemos encima para hablar de ella. Incluso si lo vas a trasladar al plano simbólico, el cajón, por ejemplo, cajón cerrado, cajón abierto, la muerte ahí, aparecida o no, digamos, o sea, el escondite que hay o la forma en que uno va de alguna manera velando ese proceso, ¿no? Y en el lenguaje se nota la forma en que hablamos, decimos de la muerte, ¿no? Bien, pasaba del plano personal al plano social, ¿no? Y acá podemos por ahí discutir algunas cosas que tienen que ver con la sociedad en sí. Con Heidegger, ¿sí? Un pensador del siglo XX, un pensador alemán, decía que de alguna manera nosotros estamos en la sociedad, estamos hechos para estar entretenidos, ¿sí? El entretenimiento para él es esa evasión que uno tiene acerca de la muerte. En realidad toda la cultura y toda la sociedad en sí está hecha para directamente no pensar en la muerte, ¿sí? Cuando uno hace obras, cuando uno, no sé, hace alguna actividad,
está pretendiendo de alguna forma que su legado trascienda, ¿sí?, lo que a uno realmente le va a pasar. Entonces toda la sociedad está hecha de alguna forma para combatir el hecho de la muerte. Está planteada como una cultura de la negación, podemos decir, ¿sí? La cultura es una negación sistemática de la muerte. Sí. Yo ahí tengo alguna diferencia. ¿Qué? Sí, me Porque es cuando se empieza a desarrollar a partir de la primera experiencia, comprobar que a todos nos concierne la muerte, digamos. Ajá. Es que Europa, cuando empezó a pensar esa negación, digamos, se aplica a Europa. Si uno ve, no sé, el teatro Butoh japonés, gira en torno a la muerte, no le vale. Bien. Digamos, insiste en la muerte. Si pensamos en las culturas militaristas místicas, ¿viste? Como las aztecas, por ejemplo, las mesoamericanas, estaban prácticamente entregadas a la muerte. La conjuraban de todos los medios posibles. Hoy lo vemos en la fiesta del Día de los Muertos, por ejemplo. Digamos, hay formas que no son evasivas de subsumir la muerte en la vida y generar vínculos con la muerte. Bien. Sin negarla. Digamos. La negación de la muerte en Europa está relacionada con la negación a la naturaleza y a la vida misma. Bien. Y ahí está aquí la cuestión que no es universal, sino que es un problema. Y esa negación de la naturaleza también está Sí, arraigada en el cristianismo, claro. Ahí va. Vamos, justo después me voy a meter me vas el pie por ahí por meterme un poco con el hinduismo, ¿sí?, que tiene que ver con esto que está diciendo. Porque en realidad sí lo que estoy tomando es una cultura más occidental, digamos, ¿sí? Digamos, en los hechos cotidianos que nosotros hacemos, digamos, de llegar a nuestra casa y prender la televisión, ¿sí?, como que todo está formado de alguna forma para que uno, digamos, no se angustie ante ese hecho, ¿no? O sea, a nadie le gustaría llegar a su casa, en general, ¿no?, y decir, no sé, me voy a pensar en la muerte ahora, ¿no?, o voy a pensar que me voy a morir. Si no, hago otras actividades, digamos, escucho música, miro la televisión, que de alguna forma me van llevando a no pensar. Igualmente es interesante lo que vos decís porque esa cuestión de ver otras culturas que nos chocan, porque eso también hay un choque ahí. Nosotros no estamos acostumbrados, como occidentales que somos, digamos, a ver esa situación. No estaríamos acostumbrados a poner, si uno viaja a la India, por ejemplo, obviamente se va a chocar con eso. Y eso del Día de los Muertos, que hace poco pasó, ¿no? Sí, el 2, creo. El 2, también es interesante, porque obviamente el Día de los Muertos es toda una tradición, ¿sí?, que se fue formando, y ahora por ejemplo, se está formando como un cierto marketing también, lamentablemente. Entonces por ahí, si uno realmente quisiera vivir esa experiencia, tendría que irse a los pueblos, digamos, más alejados del centro de México o de Centroamérica para vivirlo intensamente y que no sea tan marketinera, ¿sí? Bien. ¿Puedo acotar algo? Sí. Por ejemplo, yo estoy seguro que en el 90%, 95% que en algún momento voy a morir, ¿viste? Entonces por eso me parece interesante dejar algo, ¿viste? Por eso escribo, Sí. o hago música, o filmo, ¿viste? Como para, no sé si en algún momento voy a tener hijos, o a la gente me conoce, ¿viste? Como dejar algo. Una trascendencia. Claro, ¿viste? Como, bueno, no habló acá, pero filmó esto, como dejar algo, me parece que eso es muy importante. Y que la cultura es una de las cosas que justamente trasciende a esa última posibilidad. Nos morimos, pero queda lo que hicimos. Claro. Bien. Voy a pasar al plano filosófico ya, ¿sí? Para que por ahí no se largue tanto, ¿sí? Darle espacio a Juan. Lo que me dijo acá, justamente iba a rescatar una cuestión de la filosofía hindú. Es medio extraño que uno toque temas de hinduismo cuando habla. Nosotros fuimos educados dentro de la filosofía occidental. Colonizado totalmente. Sí, y hay muchas cosas interesantes por ahí, justamente con este tema, con el tema de la muerte, que están dentro de la filosofía hindú. El que miró Los Simpsons alguna vez vio al dios Ganesha, ¿no? El dios que... Apu, el dios de Apu. ¿Sí? Un elefante, digamos, un dios con cabeza de elefante, ¿sí? Que tiene muchos brazos, ¿no?
es el dios Ganesha, que es el dios de la buena suerte, ¿sí? En el hinduismo. Ahora, es interesante por ahí mirar los elementos que tiene en los brazos, ¿sí? Que tienen los brazos Ganesha. En uno de los brazos, ¿sí? Ganesha tiene un hacha y en otro tiene una soga. Una soga. ¿Sí? Y los hinduistas piensan que el hacha es para ir cortando de alguna forma los lazos, ¿sí? Que nos atan de alguna forma a la materialidad, ¿sí? A lo cotidiano. Ellos piensan que al morir, por eso esto que decía el compañero, que acá no hay una negación de la muerte, ¿sí? El hinduista por ahí tiene siempre presente, incluso ahí en sus dioses, siempre presente que lo más importante no está acá en esta materialidad, sino está mucho más elevado, ¿sí? No sé, llamémosle un espacio donde el espíritu se va a liberar de alguna forma, pero para que el espíritu se libere, tiene que ir usando el hacha, ¿sí? Cortando, y hablo de no solo de lo material, digamos, como lo que tengo como pertenencia, sino inclusive de la materialidad, los lazos afectivos, ¿sí? Hablo de todas esas cosas, uno tiene que ir cortando porque la soga que tiene en la otra mano sirve para ir elevándose de alguna manera. Obviamente esto en nuestra cultura puede parecer chocante, ¿no? Porque, como dijimos hoy, lo occidental que tenemos, ¿no? Tiene que ver con esa angustia, ¿sí? Tiene que ver con un lugar que nosotros no conocemos, que no sabemos, que nunca pensamos, ¿sí? Entonces es chocante ver por ahí otra, ¿sí? Otra fuente de pensamiento que es muy distinta a la nuestra. Bien. En las clases de filosofía, por ahí lo que hacemos es leer diversas perspectivas acerca de la muerte, y por ahí al final digo, bueno, a los chicos les digo que elijan una, por ahí la que más les gustó, ¿sí? La que más les gustó, o hagan un ensayo a partir de eso. Y hay una concepción de un griego que se llama Epicuro, ¿sí? Que tiene una frase que dice que la muerte no es nada para nosotros, porque cuando vivimos no existe la muerte, y cuando la muerte existe ya no somos. Como un trabalengua, ¿sí? Para decir que de alguna forma es, digamos, como que es inútil ponerse a pensar, ¿sí? Para decir que cuando no es nada para nosotros mientras vivimos, y cuando morimos, digamos, ya no estamos, digamos, es como una cuestión irracional, digamos. Claro, la razón no nos sirve para nada en términos de pensar la muerte o de buscar algo ahí, digamos. Pero encuentro también que el porqué de la elección, porque obviamente hay más filósofos que hablan de la muerte, que por ahí desarrollamos: Platón, Sócrates, Aristóteles, Heidegger, pensamos, y esos pensadores son mucho más estructurados, o son mucho más ambiciosos en su visión de la muerte, o elaboran un sistema, ¿sí? Alrededor de eso, y van planteando situaciones. Entonces acá lo que dice Epicuro es muy simple. ¿Para qué de alguna forma nos vamos a poner a pensar sobre algo que en realidad no tiene ningún sentido, ¿sí? Y lo entiendo esto también, volviendo al tema por ahí de lo contemporáneo, lo entiendo esto también como un resabio, digamos, de nuestra propia forma de vida, ¿no? Obviamente un chico de la secundaria, o un chico de terciario, o incluso gente mayor, está dentro de esa irracionalidad, ¿no? De estar entretenido todo el tiempo. El joven, ustedes saben, la juventud, digamos, una de las características por ahí que tiene es su pensamiento acerca de la inmortalidad. O la falta de miedo a la muerte. O la falta de miedo. Conciencia de esos lugares. Esa, para ahí, llamémosle falta de conciencia, por ponerle un nombre. Por
ahí no es así, pero bueno, vamos a usar ese lenguaje solo para que se entienda. Sí, pero no está presente de la misma manera que una persona de 40 años o con un tipo que se está por morir. Claro. O sea, es una edad donde pasa a otro estadio la pregunta por la muerte. Y quizá, si hay pregunta por la muerte en ese estadio, hay un montón de cuestiones para resolver. Generalmente los chicos adolescentes yo creo que viven, ¿no? Hacen. Sí. Y no se están preguntando mucho por los límites, ¿no? ¿Puedo interrumpir? Sí. Para mí eso es muy, como ese pensamiento que ustedes están llevando, es muy general porque cada uno tiene su experiencia de vida, ¿no? O pasa por experiencias que no todos pensamos en la muerte cuando somos adultos o cerca de los 40. O sea, a mí me tocó vivirla a los 9 años, que ahí la tomé conciencia, digamos. Y sí se estudia de que recién en la adolescencia se empieza a ver que no es cronológica la muerte, de que se va a morir recién cuando se es abuelo, sino que puede ser en cualquier momento. Pero esos serían rasgos generales, digamos. Sí, por eso aclaré por ahí que lo voy a tomar como un tono general, dije, ¿sí? Para por ahí explicar el punto donde quiero llegar. No estoy diciendo que todos los jóvenes son así. Sí, pero y otra cosa, por ejemplo, las noticias o los medios de comunicación, por ahí lo que hacen no es negar la muerte, sino generar paranoia en todos, que todos nos podemos morir en cualquier momento porque nos van a robar, porque nos van a pegar un tiro, porque... Entonces como que la muerte está presente todo el tiempo, no sé si hoy en día se la niega o se la oculta. Pero no como elemento de reflexión y conciencia, sino como lugar de miedo y de resguardo y de imposición también de un montón de cosas. Por ejemplo con las obras sociales. Vos tenés obra social porque te impusieron que en algún momento va a tener un problema de salud o que en algún momento la van a necesitar. Pero ahí hay una entras a utilización pensar del en la poder. muerte. Es una herramienta del poder. Claro. Sí. Por ahí sí, dentro de las noticias pues podríamos pensar también el amarillismo que tiene Sí, esa el noticia pánico, o el uso que pueden tener. Por ahí uno empieza a pensar en la muerte cuando tuvo una experiencia fuerte, casi se murió, Sí. o chocó, o alguien se murió. Sí. También yo pienso a veces que puede ser por una situación límite, así como vos decís, pero yo no creo que ni siquiera en la etapa de la niñez los niños estén exentos de en determinado momento ponerse a pensar que pueden morirse o que les puede pasar algo. Yo creo que es una preocupación común a todos. Por ahí no tenemos tanta conciencia en los momentos, tal vez, ¿no? O se da en cada uno de diferente manera. Yo a los 9 años me desperté a la madrugada llorando. Cuando viene mi mamá a preguntarme qué me pasaba, le dije, no quiero morir. No me acuerdo qué me respondió, digamos. Ella en esa época estudiaba ciencia de la filosofía y estaba haciendo su carrera, digamos. Y entonces seguramente me habrá quedado alguna cosa, digamos, porque era una época, digamos, donde se sentaban a estudiar en la mesa, digamos, y uno implícitamente, digamos, recibía información, digamos, que iba quedando de alguna manera. Yo cuando Y era después, chica... a los 24 años, me pasé todo un verano, digamos, esperando el 26 de febrero, que es mi cumpleaños, digamos, pensando que me iba a morir. Y fue una cosa como que tuvo una sensación así de paranoia todo el tiempo, digamos, me voy a morir. ¿Y la sensación estaba incitada por algo o era solo No, la era sensación? sentir que me voy a morir, digamos. Que era tu Sentí final. muy bien, digamos, que no me morí. Hubiese sido no mejor fue, que te sientas mal porque no te moriste. Claro, pero no fue nada. Fue algo que surgió, digamos, por lo menos yo no me di cuenta, digamos, de que haya habido algún hecho traumático, digamos, que... No, que yo cuando era chica, en esa época rezaba, viste, a colegio católico, qué sé yo, y todas las noches pedía morirme. Como que para mí eso estaba re bueno y ponerle, me enteraba que murió alguien y yo, ¿por qué no fui yo? Y en la adolescencia también esas ganas de morirme, como que nunca lo vi como algo que me dé miedo poner. Y sí, una vez le pregunté a mis viejos, bueno, si me muero, yo me quiero morir, así que, y bueno, como que ellos se pusieron mal y me sentí culpable y bueno, dejé de joder con esas ideas, pero... Bueno, pero ahí, fíjense, o sea, ¿por qué no ponemos mal ante alguien que dice que se quiere morir? O que está tomando conciencia
no podés. quiere o desea o está en eso, digamos. O sea, la primera reacción es ponerse mal porque el otro se iba a morir. Es también cultural, digamos, ¿no? Es muy interesante que, por ejemplo, la muerte es un tabú en esta cultura. Yo no me considero occidental en ese sentido. Y sí me considero colonizado, como vos acabas de decir. Nosotros somos un pueblo mestizo, en el sentido de que vivimos con una realidad negada, pero la estamos viviendo como negada. O sea, la tenemos presente como ausente, si querés, ¿viste? Entonces sabemos que hay, digamos, detrás de esta historia, una historia de genocidio. Referimos comúnmente a un pasado destrozado, fragmentado, como puede ser la realidad guaraní, la realidad del principio de las cosas como Latinoamérica, ¿no? Yo creo que esa angustia de la muerte es una explotación de la modernidad, una negación cultural. Yo denuncio culturalmente, digamos, a Europa por haber creado eso. Lo que está haciendo, digamos, la sociedad actual es que, como decía nuestro compañero, ¿cómo? Uriel. Esa trascendencia se realiza en comunidad. Ahora, no hay comunidad ahora. Lo que hay es sociedad. No hay vínculo, digamos, no hay ritos comunitarios, no hay religión común, no hay nada de eso. Hay mentira, eso es lo que más abunda. Y el individualismo extremo que vivimos fortalece esa mentira, porque no tenemos que dejar, no tenemos cómo dejarnos en nosotros o continuar en nosotros. Bueno, pero ahí, por ahí voy a rescatar ahí para cerrar el recorrido. La palabra también, la palabra angustia, siempre está visto como algo malo, digamos, o tiene algún sentido, un sentido más negativo que positivo. Y muchos, por el caso de existencialistas y pensadores europeos, no lo ven por ahí en ese sentido. Dicen que, volviendo al título por ahí de esta charla, que la angustia la podemos tomar de dos formas. La angustia paralizante, digamos, de quedarnos quietos ante esta situación, esa es el lado negativo. Ahora, la angustia positiva sería darnos cuenta, darnos cuenta de nuestra propia finitud y decir, bueno, me movilizo, ¿sí?, a partir de esta angustia, ¿no? La angustia, por ahí, cuando uno dice la palabra angustia, por ahí llega a un punto de decir, no sé, cuando dice estoy angustiado, ¿sí?, automáticamente se le viene a la cabeza estar triste, o no sé, o estar acongojado, o llorar en algunos casos, pero también el pensamiento filosófico utiliza la palabra angustia en el sentido de movilización, ¿sí?, de movilizarse de alguna forma, de decir, bueno, obviamente estos temas a mí me entristecen, pero también me tengo que dar cuenta, ¿sí?, y esto obviamente no tiene que ver con una cuestión religiosa ni con otra cuestión, me tengo que dar cuenta de mi momento, por así decirlo, ¿sí?, que el momento, que este es el único lugar donde uno se va a poder desarrollar de cierta forma, ¿sí? Cuando Heidegger dice que la muerte es la imposibilidad de todas las posibilidades, cuando hace ese trabalengua, lo que está diciendo es que nosotros en realidad somos pura posibilidad, ¿sí?, pura posibilidad, hasta que obviamente nos llega la muerte, pero en vida somos pura posibilidad. Ese estar lanzado al mundo, ¿sí?, es pura posibilidad. Ahora, volviendo por ahí lo que vos planteaste acá, es que obviamente, ¿sí?, el tiempo que tenemos acá también nos tiene que hacer dar cuenta de todo lo que nosotros, todo el pensamiento que tenemos, que por ahí está súper influenciado, ¿sí?, sobre de otra cultura, ¿sí?, y tenemos que movilizarnos de alguna manera para cambiar, ¿sí?, esos paradigmas donde nos movemos día a día. Claro, tendríamos que empezar a pensar por nosotros mismos. Sí, exacto, evidentemente. Yo me acuerdo que antes, cuando era chico, ¿viste?, yo iba al río, yo soy de Córdoba, y me tiraba, ¿viste?, de cualquier piedra, de cualquier lado.
no le veía un riesgo. Pero después de más grande, como a los 16, fui a las mismas piedras, a los mismos lugares y como que me quería tirar y ya pensaba 3 veces. Decía, me iba a reventar la cabeza ahí. Una vez subí a un lugar que siempre me subía cuando era chico y me tiraba. Y estuve como 1 hora y media, 2, ¿viste? Y mis amigos estaban riendo, qué sé yo, y dije, bueno, dale, negro, qué sé yo. Entonces, ¿viste? Como que uno cuando es chico como que no mide los riesgos. Y de grande uno cuando ya empieza, no sé, o usar la conciencia, o usar la mente, o ver que hay ciertos riesgos, como que ya empieza a pensar en la muerte. Sí, hay otro grado de conciencia. Distinto, no sé si mayor o menor, pero hay otro grado de conciencia. Claro. ¿Cuántas clases de muerte pueden existir? ¿Por qué clases de muerte? ¿En qué sentido? Claro, o sea, si uno pudiera definir tipo de muerte o forma de morir, creo que sería así. No sé. Forma de morir Tanto infinita. como posibilidades tiene el ser humano. Después la muerte del ego se trabaja todos los días. Tantos como imposibilidades tiene el ser humano. Bueno, de ser, sí. ¿Y cuántas muertes uno puede asimilar? Asimilar, forma de decir, bueno, reconozco de alguna forma. Y es muy difícil también asimilar la muerte de otro o su protagonismo. No, o sea, el asumir, si vos podés asumir que hay diferentes formas de morir, ¿sí? O sea, ¿hasta dónde, digamos, puedo asimilar esas formas de morir? ¿O cuáles? Y hasta dónde puedo llegar a reconocer. ¿Cuáles puedo revertir? Se pueden revertir. Creo que toda cultura hace eso. Piensas, formas. La idea de la reencarnación, por ejemplo, son formas de eso. La vida eterna después de la muerte también, digamos, todas esas ideas tienen que ver. Claro, asumir de alguna manera, pensar, ¿sí? Pero ahí también está el no reconocimiento. Porque si uno plantea el hecho de que uno en algún momento o de alguna forma va a seguir viviendo, también uno está de alguna forma... Se trocan No fantasía por reconociendo. realidad. El tema es en la proyección del final, uno va trocando lo material, es la imagen del mártir. O sea, en la cultura cristiana el mártir el que deja todo lo que está materialmente al alcance, deja placeres, deja comodidad, deja todo, incluso hasta se autoflagela porque cree que esa materialidad es menos que la proyección que en una religión o en lo que sea se busca ahí. Entonces, lo peligroso de eso, para mí, más allá de las religiones que haya y la interpretación y la forma que podemos asimilar la muerte, es dejar de ser acá, digamos, ¿no? En la medida en que esas proyecciones nos dejan de ser o de tomar conciencia de nuestro estar acá, que es por ahí la única certeza que tenemos, ¿no? Claro. O sea, la experiencia de la vida, porque ahí está la relación entre el tema que uno le puede dar como un tema diciendo, estoy hablando de la finitud. En realidad uno no está hablando de la finitud y un final, sino está hablando de un reconocimiento de que la vida, la experiencia de la vida es infinita. El proceso. Las experiencias de la vida, las experiencias que uno puede tener son infinitas, ¿sí? Ahora, está en nosotros de alguna forma decir, bueno, mi punto va a llegar algún día, va a estar acá. Entonces, entre todas esas experiencias infinitas, lo que hago es de alguna forma reflexionar acerca de las más importantes para mí, ¿sí? Y transitar y experimentar y ser, ¿no? O sea, hacerse proyecto de uno mismo también. Ahora, el problema está, voy a volver a lo que dijo acá el compañero, el problema está, ¿sí?, cuando la propia cultura te habla que la experiencia de la vida por ahí es una y te trata de plantear ciertas formas de vida que por ahí uno son planteadas desde afuera, ¿sí? Lo que llamaríamos alienación de alguna forma, ¿sí? Lo que Marx decía. Digo, ¿qué hacer con esto que hicieron de mí también en Sartre y en el existencialismo, digamos? O sea, la cultura y cómo nos va imponiendo cosas, nuestros propios esquemas, cómo con nuestros propios esquemas nos vamos imponiendo formas de estar también. Hacemos
Bueno, lo mío va más por una cuestión personal. Hoy hablaban de que también lo racional o la razón escapa mucho, si bien todo lo que estamos haciendo es racionalizar las cosas, fundamentar las cosas, intentar hacerlo, hacernos preguntas. Lo racional en ese sentido para mí se dejó de lado en el proceso en el cual yo me metí con la muerte. Siempre me hice preguntas sobre la muerte, estudié filosofía y me hicimos preguntas sobre la muerte. Uno pensó, yo por lo menos por mis características he pensado muchas veces en la muerte. Ahora, la escribí recién de manera vivencial en un momento en el cual, después de haber transitado un duelo trunco en algún momento, cuando me tocó otro duelo, en ese momento me surgió escribirlo, en el momento que estaba pasando ese duelo, digamos, ¿no? Entonces lo mío va más que nada por algunos tips o algunas cosas que suceden en el duelo y apunta más a lo emocional, digamos, ¿no? No como viendo al ser humano desde el lugar racional y de los fundamentos, sino a que somos primero emocionales y que eso quizá nos diferencia en un montón de cosas del resto de esa materialidad que tenemos acá, digamos, donde estamos. Lo que voy a hacer es ir leyendo o extrayendo fragmentos y voy también diciendo lo que me voy acordando de esas cosas. También en algún momento lo que no tengo pensado hoy es el suicidio, que también lo voy a hablar de manera vivencial, es algo muy cercano también, no sé qué dará, pero en algún momento va a salir eso también. Se llama Apuntes sobre la muerte y son algunos tips así para ir tirando puntapiés. Paradójicamente no puedo evitar meterme en cierto lugar que sentencia un inicio y aunque no sea el más importante del proceso tránsito en el dolor o el duelo, se levanta frente a nosotros ni bien la nada o cierto sabor a desaparición que deja la muerte nos atraviesa. El por qué. Lo primero que me pasó cuando se murió alguien muy cercano y transité el duelo es quizás no sea lo primero, pero sí es lo que aparece en algún momento de por qué se murió, ¿no? O el buscar el por qué. Lo que estuvimos haciendo hasta recién tratando de buscarle un montón de fundamentos que no tenemos, ¿no? Es de importancia vital en el duelo incipiente en el que recién aparece, el de las primeras horas a la pérdida, no ahondar demasiado en esa pregunta, sobre todo porque ni antes ni después pudo y podrá ser resuelta categóricamente. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca vamos a tener la respuesta por qué se muere la gente o qué es la muerte, o nunca vamos a tener un fundamento firme que decimos, bueno, es esto. Y ahondar muchas veces sobre los porqués, si bien vamos a ahondar en los porqués cuando transitemos un duelo, quizá nos obnubila de otros lugares de emotividad o de sensación, digamos, en los cuales tengo que prestar atención también en el duelo, porque cuando aparece el duelo hay un montón de baterías que se despliegan de uno mismo y se meten en esa muerte. Entonces, el porqué es importante, es un inicio también muchas veces, pero no un lugar para quedarnos mucho tiempo, ¿no? Porque podría absorber un montón de otras emocionalidades que están puestas en juego en ese momento. La 2. La siguiente cuestión es menos patente en cuanto a su aparición o conciencia interna. Los primeros días después de la muerte y más que días, solemos reconocernos en la familia. Los cercanos que vivieron las últimas horas con nosotros se nos interponen esporádicamente en forma de pequeñas olas en medio del dolor. El sentimiento trágico hace que recordemos diálogos del velorio o los últimos días del camino hacia el principio del duelo. Intuyo que hay un deseo humano por sentirse comprendido en el desconcierto. Y acá está un poco lo que vos decías de la comunidad, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos trascender o encontrar una manera de estar en la muerte que no sea tan egoísta y tan personal. Bueno, yo lo tomé en el sentido familiar, pero que es más que nada comunitario, ¿no? Uno no está en la muerte solo. Está en la muerte acompañado y está en la muerte con gente muy cercana y muy querida. Entonces pone en juego también un montón de emocionalidades en ese colectivo. Y creo que hay una búsqueda a tener en cuenta ahí, por más que uno esté obnubilado por la muerte.
van a aparecer cosas que si en ese momento yo no puedo prestar atención, de los lazos familiares y de lo que yo siento en esos lazos familiares, que pueda ayudar a transitar ese duelo de una manera un poco más liviana. Sentencio ese último punto diciendo: la muerte reúne a las vidas para abrazarlas, y allí es sano para el proceso del duelo ser y sostenernos en el amor colectivo, digamos, ¿no? en el otro sentimiento. Yo nunca puedo dejar de ver a la muerte, justamente por no tener fundamentos, como vitalidad absoluta, ¿no? O sea, ¿qué es la muerte si no es vida absolutamente? ¿Qué es la muerte si no es en los momentos en donde está la pérdida, amor absoluto y cercanía, y contención, y apoyo, y conciencia y reflexividad en esa cercanía, en esa comunidad, en esa colectividad? Si por ahí prestásemos más atención a no estar comiendo los sanguchitos mientras miramos al muerto y ver qué está pasando alrededor, podría uno entrar en un montón de procesos muy sanos en ese momento. Podría alivianarle también el peso en un montón de cuestiones. El tercer ítem es: podemos seguir buscando entre las preguntas del sentimiento trágico que genera ese duelo y encontrar una que persigue el sentido de los acontecimientos. Es decir, que solemos ver en la pérdida o el muerto ciertos modelos de significación, lo que ocasiona cierta expectativa o ansiedad de ser o dar respuesta a la nada. En el muerto, si es muy cercano, incluso si no es tan cercano, si es icónico, si es una cuestión así de... Fíjense que se muere un líder, ¿sí? de cualquier tipo. Pero tanto en eso como en la muerte cercana, uno va a ver el mandato y la carga de la muerte y la pregunta por ¿y qué hubiese querido que yo haga o qué le faltó hacer que yo tengo que hacer en esta vida? Como haciendo que en nuestro ser una carga que no es nuestra de alguna manera le dé sentido y dirija el resto de nuestra vida a partir de ese acontecimiento. Que eso puede pasar, y suele pasar. No sé, una cuestión paternalista, por ejemplo, una cuestión con la madre también, sí. Pienso que mi madre me dejó un legado, o con la persona que se muere. Yo lo que dejo como posibilidades ahí son dos. Una de carga positiva y otra de carga negativa. Si lo que yo pienso que es mandato en esa muerte, lo que yo pienso que debo hacer por el otro, o a partir de mí en esa muerte, a partir del otro, tengo yo que hacer algo que en esta vida se realice a partir de eso que se perdió, digamos, que está puesto en el otro y no tanto en mí, pero que yo me hago cargo. Bueno, si eso genera sentimientos de placer y de sintonía con uno mismo y de bienestar, está bien. Si hay algo en eso que me está afectando el tránsito, si yo lo tengo como una carga, si hay algo que me está molestando en ese mandato que estoy incorporando, no sirve para nada. ¿Sí? O sea, otra vez prestar a la emocionalidad que yo cedo en la muerte y otra vez pensar en que yo puedo poner en ese momento de susceptibilidad cierta emocionalidad en el fin del proceso del otro y cargarme con algo que puede ser liviano en el tránsito vital, si me genera buenos sentimientos y eso hace que yo fluya mejor con el resto o con mi propia vida, o puede ser totalmente nocivo, sí, qué sé yo. Bueno, en un caso hipotético, qué sé yo estoy por estudiar filosofía y mi papá era militar y mi papá siempre quiso que yo fuera de gendarmería y se muere ahí antes de que vaya a estudiar filosofía y digo, no, bueno, yo por mi viejo voy a hacerlo. Y después termino viviendo una vida inauténtica, una vida que no era mía, cargándome un mandato que el otro, que no era mío y que lo cargo a partir de esa muerte. O peor, que antes de morir te diga, así es la colimba. Bueno. ¿Me dijeron a vos? No. Parecía muy personal. No. Que la muerte te manda a morir. No estuve. Años pasé mirándole a mi abuela. Mi abuela nació el 25 de diciembre. Entonces, o sea, era la fecha del cumpleaños de ella, era un día, digamos, donde había mucha gente en casa, o relativamente mucha gente. Entonces, todos los años observaba y hasta, o sea, me hacía llorar el hecho, digamos, de saber, bueno, ¿será este el último cumpleaños o será el siguiente?
cosas acá. Y cuando murió, yo estaba trabajando. Y cuando pedí permiso para ir a despedir a mi abuela, me dijeron, sí, pero lo que pasa es que no es familiar directo. Hola. Y entonces, ¿cómo le explico al tipo? Porque eran todos los años que yo, o sea, me pasé pensando a ver si este es el último o no, digamos, no valió de nada, o sea, no había forma de que interprete, digamos, o sea, qué significaba para mí, digamos, que haya aparecido de golpe, digamos. Claro, sería el hecho de que alguien muere cercano y entonces nos quedamos con un problema. Porque en lo estamos realidad recordando. nosotros nos generamos un mandato que creemos que está en nosotros a partir del otro. ¿Sí? O sea, esto de decir, bueno, le hubiera gustado que yo tal cosa. Si estuviera en vida estaría pensando que yo por ahí estaría bien haciendo tal otra. En realidad son proyecciones en esa pérdida que uno va tomando como disposiciones para vivir y que muchas veces terminan siendo cargas pesadísimas, ¿no? Claro. Y que nos dificultan hasta el proceso de duelo muchas veces. Claro, y hay gente que no supera mal, No, y hace cosas que no quiere a partir de esa muerte, ¿no? Claro. Por ese otro que se fue. Sí. Después hay una cuestión con la vida en la muerte que yo quiero remarcar como término aparte y que tiene que ver, yo cada vez más veo la muerte como vida, como, o sea, es esa nada, digamos, ¿no? Vale. Hola. Perdón por... Bien, estamos en el medio de todo, pero acóplense. Dale. Estamos en el medio de la muerte. Sí. Estamos muy altos. Bueno, mañana tenemos... Así que les estamos molestando. Hay un lugar en la muerte que yo veo cada vez más vital. Y que tiene que ver con... hay una cuestión natural o biológica que tiene que ver con las estructuras que tenemos en los organismos, básicamente, y cómo se desenvuelve la naturaleza y las cosas entre sí. Hay dos sistemas en cada organismo que regulan absolutamente todo y se podría decir que justamente por ahí no tenemos una respuesta para la muerte, pero sí tenemos ya una respuesta sobre qué es la vida. A mí me voló la cabeza cuando me di cuenta de eso. Biológicamente hay dos conductas. El organismo se autonutre y se preserva y busca vivir, pero a la vez tiene otro sistema que es colaborativo o expresivo, que hace que se vincule con los demás organismos, ¿no? Y en un entorno natural donde los organismos funcionan así, no existe imposición, no existe muerte, no existe que algo venga y avasalle a otra cosa. Yo si hay algo que tengo como muerte es la imposición de las cosas. Por eso también nosotros sentimos culturalmente hoy que somos colonizados y que hay una historia que no tenemos. Esa es nuestra propia muerte. ¿Por qué es nuestra propia muerte cultural e identitaria? Porque hubo algo que se impuso a eso, porque hubo algo que nos colonizó. Bueno, en la naturaleza pasa totalmente algo diferente, sobre todo en la corteza terrestre, es que todos los organismos se autopreservan y colaboran expresivamente con los otros organismos y eso genera un círculo vicioso de vida, básicamente, que no existe la muerte. Cuando se termina un organismo ya pasó a ser otro organismo también, de otra forma vital. Entonces, no hay imposición ni que alguien venga y mate algo, sino que hay justamente colaboración y autorregeneración y movimiento constante de las cosas. Entonces, no es que la muerte es también un punto final, podría ser también un lugar de reformulación constante, tanto de lo biológico como también de lo cultural. Si fuéramos más cooperativos con eso, o comunitarios en cuanto al conocimiento, así como la vida lo es materialmente con las cosas, quizá la muerte no sería ni tan angustiosa como la vemos, ni la angustia sería la angustia con el peso que la tenemos, ni la muerte sería tan cuco o miedo como la tenemos en cuenta. Claro. Una anécdota.
Sí. Me parece muy interesante. Una pregunta que tengo, digamos, porque a mí me está interesando mucho justamente salirme un poco de los marcos, las categorías, los conceptos que habitualmente usamos, digamos, que los consideramos obvios y sin embargo forman parte de una educación bastante estrecha. Entonces, ejercitando un poco lo que otros pueblos que hoy no existen o que hoy existen marginalmente, los restos, porque la modernidad se ha impuesto como un pensamiento hegemónico, universal, que yo lo considero una falsificación nada más, una negación de las diversidades. Me hago preguntas, por ejemplo, ¿cómo es que una sociedad entera que no creía en la inmortalidad del alma, sin embargo se entregaba tan fácilmente a la muerte? Como, ¿de qué modo la conjuraba? ¿De qué modo podía vivir con sus muertos y poder entregarse a la muerte? Y, por ejemplo, sí, en Mesoamérica lo que sucedía después, el muerto tenía una muerte común, por ejemplo, involucraba descender al infierno y vencer muchos obstáculos solo para desaparecer completamente del obstáculo, era el objetivo, digamos. Muy interesante que ahí la noción de vida eterna es prácticamente una obscenidad, algo que el cristianismo, digamos, le impone y otras religiones también. Pero a mí me parece que la pregunta debe ir más bien por la vida, digamos, si esa circularidad que existe, ¿por qué nosotros hablamos de la muerte como si fuera la nada? A mí me parece que más bien el misterio, ¿no? Podemos referirnos al misterio. O el desconcierto. Ajá. Y del mismo modo que la muerte es misterio, quizás también la naturaleza lo es. El modo en que nosotros desaparecemos o nos cedemos, eso también es misterio. No tenemos tampoco derecho a decir que no sucede nada después de la muerte. Claro. Sí, a que la muerte se limita a un fin. Bueno, hay una cuestión de color ahí que yo la noté porque me parece también parte de lo cultural. ¿Por qué la muerte es negra o por qué ponemos una cuestión en el negro nosotros tan de cuestiones que emocionalmente no nos hacen bien? O sea, lo negro involucra lo neutro, la imparcialidad, lo modesto, ¿por qué la cultura en definitiva termina sopesando hasta sobre un color un montón de cuestiones que por ahí por ahí la muerte tendría mucho más colores que el negro, ¿no? O por ahí justamente todos los colores no el negro, o por qué en el negro ponemos todas las cosas. Por ahí hay una pregunta un poco boluda en el sentido de que sí, todos nos vestimos de negro, pero hay un montón de cosas a plantearse por qué nos ponemos así, digamos, ¿no? Nos vestimos así, intercambiamos cosas así en el momento de la muerte, digamos, ¿no? ¿Qué queremos denotar con esa apariencia? ¿O qué denota esa apariencia en el momento en que se muere alguien o que ocurre la muerte? No tanto como respuesta, sino como pregunta cómo nosotros actuamos en ese momento. Y después dice, hay otra que es, hay que estar en la muerte para poder ser. De nada ayuda negarla, nada, no tiene sentido. Decirle no a la muerte no nos llevará a nada. Y como de la nada se puede decir, jamás podríamos ni siquiera negarla, digamos. Como un lugar hasta occidental, el occidental que dice sobre la muerte, que la nada es. Filosóficamente no podemos decir absolutamente nada de la nada, ¿no? La nada es la nada, justamente. El ejercicio por ahí que se hace en clase es que se pongan a pensar la nada, y es muy difícil ponerse a pensar la nada, porque uno siempre piensa en algo, ¿no? Bueno, entonces si la muerte, hasta si fuera nada esa muerte, ir hasta con la espada de la cultura occidental a romper esa negación con la muerte y decir, bueno, si de la nada se puede pensar, tampoco podemos negar la muerte. Entonces, independientemente de que no podamos decir nada, lo único que no tenemos que hacer es negarlo. Aceptémoslo. Y justamente no nos quedemos en eso de decir punto final, se acabó, y después el duelo puede repetirse, volcarse una y otra vez en nuestro sentimiento de malestar, prestar atención, verse, mirarse a uno y a sus sentires más agobiantes es otorgarnos autonomía y armonizar el dolor. No está completo acá porque esto es una pasada en limpio, en realidad es un cuaderno que no encontré, pero yo lo que encontré en este proceso de duelo, como para ir cerrando, tiene que ver con que uno tiene que prestar atención más a la emocionalidad y no tanto a las significaciones.
que uno pone en la muerte, sobre todo cuando ocurre. ¿Por qué? Porque se empieza a plagar de un panorama y de un mapa en el cual vienen cuestiones y angustias anteriores, vienen malestares anteriores, vienen sufrires anteriores, vienen sufrires del momento, vienen cosas que se enredan con la familia y con los malestares de la familia, vienen un montón de porquerías básicamente emocionales que se empiezan a agrupar y a aglutinar y a aprovechar de la muerte y que nos distraen. Yo, en términos más técnico y bestia, y siempre digo, no es la palabra, pero para ejemplificarla así, es como una especie de economía del dolor lo que hay que hacer cuando aparece el duelo. Yo sentí eso, pero no economía del dolor en el no sufrir, sino en el sufrir cada cosa en el lugar que le corresponde y aceptarse en ese sufrir. Porque si uno empieza a doler, que el año pasado en realidad, no sé, se peleó con la mamá cuando está despidiendo al papá y no se da cuenta de eso, y se va a armar un enrollo bárbaro. Lo familiar ahí como contención sirve y el estar y el amor en eso sirve, no preocupándose tanto por cómo uno está con eso, sino que se enreda con eso de la muerte. Si yo sé que en realidad lo que estoy sufriendo no es algo que tengo que depositar en esa muerte, bueno, separarlo, saber que está ahí, sufrirlo en otro momento, o sufrirlo ahora pero saber que en realidad se está enredando con un proceso mayor y es un proceso mayor que la muerte. Entonces eso ayuda también a descontracturar y a transitar ese proceso de duelo que en cada uno tiene su tiempo de manera más liviana. La palabra es más liviana, ¿no? Y eso básicamente, desde, no quiero extenderme más, pero son tips en determinado momento sobre el duelo de mi abuela y lo que me fue quedando con el duelo de mi abuela al escribirlo, digamos, ¿no? Y a lo que me estaba pasando en ese momento y lo que me estaba dando cuenta que me enredaba en ese momento, pero que después me di cuenta que son cosas en las cuales nos enredamos todos cuando ocurre la muerte, ¿no? Emocionales, personales, ¿no? Y después yo lo que quería decir antes de pasar a un momento más dionisíaco y de distracción, me parece que ya nos hace falta después de tanto palabrerío, para tomar un vino, y pues yo voy a leer alguna poesía, no sé si alguien tiene ganas de leer alguna poesía, de Unamuno. Tiene que ver con el suicidio. No sabía ni sé bien qué voy a decir sobre eso, pero sí lo voy a detallar sobre la vivencia personal. Vivencialmente, no hace mucho tiempo, siempre pensé en la posibilidad de morir, en la posibilidad de matarme. Es más, siempre juego y me río de cómo matarme y podría ser, o siempre digo lo mismo, me inyectaría aire para que directamente me vaya sin dolor. O sea, evito el dolor en esa posibilidad de matarme. Pero siempre me quedé ahí en el decir, bueno, pero nunca podría hablar sobre el suicidio porque nadie podría decir nada sobre el suicidio. ¿Quién es alguien para decir cómo es esto de que alguien se mata o deja de ser? Me pasó que sí, en un momento, no hace mucho tiempo, llegué a ese límite, digamos, ¿no? De decir, sí, bueno, ahora sí lo puedo, o sea, está la posibilidad y lo siento de verdad, sí. Y fue a raíz de un montón de sufrimientos acumulados. O sea, fue a raíz de que el cuerpo ya no me daba para seguir sufriendo. De que la emocionalidad y todo lo que tenemos desde ese lugar, que no tiene nada que ver con lo racional en ese momento, era demasiado para el cuerpo. Los sentires y los sufrires eran demasiado para el cuerpo. Y sabía que iba a seguir sufriendo y ya no daba más. Y ahí digo, bueno, algo parecido le debe pasar al suicida, que ya no aguanta más y que tiene como posibilidad la muerte. Ahora, ¿por qué se matan? ¿Por qué yo no me maté? Y en ese momento en que pensaba matarme, yo, ¿por qué no me voy a matar? ¿Cuáles son mis motivos a esto? Si ya no me da el cuerpo, si todo da lo mismo, si todo da igual. Bueno, no me maté porque tuve herramientas y tuve posibilidades de arraigarme a lo vital y a darle sentido a eso vital, independientemente de todo lo que estaba sufriendo y del dolor que tenía. Y no sé si es una respuesta al suicidio, pero sí pienso que es la primera vez que entiendo por qué muchas veces se puede matar la gente. Porque no tienen, ni siquiera hablo de contención, ni siquiera hablo de alguien, porque no hay nadie ahí. No tiene herramientas propias para tener raigambre otra vez en la vida desde sí. No puede consigo acá, ni tiene camino posible consigo acá.
si no hay ningún sentido ahí, lo más probable es que vaya por el otro lado, que es justamente la nada, la desaparición física directamente, el corte de toda posibilidad de emocionalidad en ese desborde. Por eso digo, no sé si es una respuesta para la muerte, pero a mí me pasó y está relacionado a toda la emocionalidad y también me queda eso. Cuando vean a alguien en esa situación o sientan que alguien está en esa situación, y lo mejor es ahí sí buscarle sentido, ahí sí hacer esto que estábamos haciendo hoy al principio, de decir desde dónde pensamos, no solamente la muerte, el sufrimiento, el dolor, el peso de la vida, la mierda que vivimos constantemente, o sea, ¿dónde le buscamos sentido a todo eso? Y el hablar y la palabra, ¿no? Sobre todo, el estar, y el sentir que el otro también se siente contenido en esa emocionalidad también, si es posible, muchas veces no, pero ya con hablar y buscarle sentido a algunas cosas, yo creo que uno da un aire a esa opresión que da la muerte o la posibilidad de muerte y la certeza de que uno se puede matar. Yo por mi lado eso, podríamos hablar de la muerte desde un montón de lugares, pero no quiero agobiar más. No sé si tienen ganas de decir algo ustedes de su lugar, a mí me gustaría que aporten también si algo de esto les llegó desde otro plan, ¿no? Si quedan con ganas de decir algo. Hacemos un recreo, tomamos unos vinitos, hay pizza, hay empanadas. Para salir y volver a la aquí ahora, nadie se va a morir. O para vivir mejor. Si quieren, hay en el buffet cerveza, vino, empanada, pizza y agua. A mí me gustó este lugar porque tiene un respaldito. Posición de cierre, chicos. Bueno, yo anoté algunas frases de Unamuno porque también la charla tendría que haber girado alrededor del sentimiento trágico de la vida, pero no pasó así. Y son frases de ese libro de Unamuno. Una, hemos creado a Dios para salvar al universo de la nada. Otra, el Dios que anhelamos, el Dios que ha de salvar nuestras almas de la nada, el Dios inmortalizador, tiene que ser un Dios arbitrario. Locura tal vez y locura grande, querer penetrar en el misterio de ultratumba. Y por último, hay que creer en esa otra vida para poder vivir esta y soportarla y darle sentido y finalidad, que es un poco de las cosas que estábamos hablando en relación a cómo proyectamos la muerte y qué dejamos de vivir también a partir de lo que pensamos que vamos a vivir después, que no tenemos tampoco certeza de que vamos a vivir. Y después, para cerrar, un poema de Unamuno. Dejarlo, sí. Un poema de Unamuno que se llama Te da en la frente el sol de la mañana. Te da en la frente el sol de la mañana, recién nacido, pálida doncella, misteriosa visión, fugaz estrella, que te derrites en la luz, hermana, de la que nace cuando la campana, tocando en la oración doliente, sella la fatiga de un día más, la mella que sume el alma en la mortal desgana. El alba y el ocaso cruzan manos, y así a la silla de la reina, al día, ya la noche, rendidos soberanos, los llevan a enterrar. Triste sería que el despertar de nuestros sueños varios, luz y sombra, lucharan a porfía. Que a mí, por lo menos como cierre, me trajo 3 imágenes en la poesía. Primero, arrancar el poema Te da en la frente el sol de la mañana, que es absolutamente vital y totalmente típico del poema. Y después 2 contraposiciones o juxtaposiciones que hacen al sentimiento trágico, al impulso que uno toma del lugar más oscuro hacia lo vital, o el reafirmar la vida en esas 2 cosas juntas. Una, el alba y el ocaso cruzan manos, o sea, el amanecer y ya la falta de luz, el fin y el inicio, como una sola cosa, como un lugar a tomar conciencia. Y después la luz y la sombra, ¿no? También con los sentimientos que hoy hablábamos de placer y de displacer, y de prestar atención a esas cosas, y que muchas veces sean las 2 cosas juntas, y que somos esas contradicciones, y estar en esas contradicciones
yo creo que pinto un poco la muerte también con un impulso vital y sigo remarcando lo mismo. Para mí la muerte es absoluta vida. Por eso también uno empieza y dice, te da en la frente el sol de la mañana cuando está por ahí. Y después, como pregunta, yo hoy a la tarde tuve clases y le dije a alumnos de sexto grado de sexto año de la técnica, ya en el último año, las técnicas tienen un año más, si se murieran mañana, ¿qué harían o pensarían hoy o hasta mañana? Y le expliqué que iba a dar una charla hoy y que estaría bueno que me digan sinceramente eso. Y les voy a leer un par de cosas que son súper interesantes en cuanto a lo que pasa por la cabeza de los jóvenes también con respecto a la muerte. No voy a leer todo, pero voy a leer un par. Si me muriera mañana, trataría de no entrar en depresión, en pensar en las cosas que quería hacer. Al fin y al cabo la muerte llega de una manera imprevista. La diferencia es que en este ejemplo sí sabría que es mañana mi muerte. No haría esas cosas que tanto quise cuando muera. No me voy a llevar nada ni los recuerdos. Si muriera mañana no se lo diría a nadie y haría como si fuera un día normal. Me arreglaría con las personas con las cuales tenga conflictos para no irme estando mal con nadie. Intentaría a mis amigos, los cuales considero familia, y juntarnos como un día normal y quedarme con ellos. Abrazaría a mis viejos y a mi hermano como cualquier otro día, solo que iba a apreciarlo más que cualquier día del año. También me animaría a hacer o a decir esas cosas que no me animé por el miedo al que dirán. No me importaría que haya después de la muerte o a dónde voy. Esta es la vida y es el único lugar donde sé que si voy a vivir y sentir, como conclusión, sí sé que voy a vivir y sentir. Como conclusión, lo viviría como un día normal y estaría con la gente que considero mi familia. Lo viviría como si no supiera que mañana me moriría. 18 años. Sí. Y no más. Si mañana fuera el día en que yo me muriera, iba a dividir el día para todas las personas importantes en mi vida. Por la mañana estaría con mi familia y almorzar con ellos. Por la tarde me juntaría con mis amigos para fumar y tomar vinos con ellos y disfrutar mis últimas horas con los que siempre estuvieron. Y así después, por la tarde, jugar un partido de fútbol y seguido de eso, una partida de truco y hablar pavadas un rato. ¿Ese creíste vos? Ese plan lo entendió todo. Son cosas que le sugieren a ellos a partir de plantearse no ni siquiera cómo, pero que se morían mañana. Y las dos coinciden en que iban a hacer lo mismo que estaban haciendo, pero disfrutando un poco más. Pero los dos se despiden. Y los dos se despiden. Claro. O sea, van a buscar, no es un día normal, porque van a buscar despedirse. Aunque estén pensando, digamos, que harían lo que hacen todos los días. Bueno, estoy seguro que nadie abraza, digamos, a los viejos todos los días. Entonces, o sea, si buscas esas cosas, digamos, que aparentemente son normales, uno ya no, lo que está buscando es una despedida, nada más. Y como uno se aferra a las cosas más vitales también, ¿no? Y se da cuenta de las cosas más vitales. Sí, uno, o sea, va eligiendo, digamos, de quién despedirse. Bueno, eso, yo no sé qué querrá decir Carlos, y también eso dejo como pregunta. ¿Qué haríamos hoy si nos muriéramos mañana? Y que eso también es un poco la cuestión de la existencia auténtica o inauténtica. O sea, la última posibilidad, si yo la tengo consciente todo el tiempo, me permite ver la realidad de otra manera y el proyecto que tengo de vida y el estar acá de otra forma. Me permite ver todas las posibilidades también. Entonces eso, tomar conciencia del estar, reafirmarnos en la propia existencia y en la vida y ser más humanos. Y eso, básicamente.
No, eso. Yo lo pensaba más como pregunta y como que cada uno también se pueda preguntar eso y pueda decir, ¿qué harían si mañana se muriese? Yo creo que si supiera que mañana me muero, haría una fiesta. Y que después que me muera, que siga por lo menos un día más o una noche más. Y que sepan todos que estoy bien. No tienen por qué estar mal si yo me muero, si es algún proceso natural de la vida. Y invitaría a todas las personas que quiero, obviamente. Y que haya, bueno, mucha comida, mucho alcohol, mucho de todo, ¿viste? Obviamente que no sea una fiesta que después se termine muriendo alcoholizado la gente, ¿viste? No quería morirse. Claro. No, sería que si me muero yo... Está arreglado, pero no tanto. Por lo menos no va a pagar la fiesta. Uno de los testimonios que hoy leí todo Ajá. dice que mataría a toda la gente que querría matar antes de morir. Y te lo volvés a capaz te lo volvés a encontrar en otro lado. Primero mata todo lo que tiene que matar y después Espera, tentado. Bueno, por lo menos altruista, ¿viste? Para que no... No sabés si es No, para mí No, es sí, mezquino, boludo, Sí, que parte boludo, la parte mano, todo ¿no? para que... Porque sabe de que son mala gente, boludo. Para él. No, Según tu percepción. Para él. Y sí, para él es lo más de la gente, porque por ahí para otro es bueno. Sí. Tiene razón. No, él no es egoísta. Comparte la muerte para todos. Un pedacito para cada uno. Sí, venga, todo. ¿Y vos qué harías si te murieras mañana? ¿Yo? Sí. Pienso que haría, si sabría, haría exactamente lo mismo. No creo que tendría así un ritual, digamos. Me parece que seguiría siendo lo mismo. Una rutina muy marcada. Sí, una rutina. Digamos. No me parece, o sea, a mi forma de ver por ahí. Uno también tiene que, por ahí mi visión de las cosas es, uno tiene que constantemente estar feliz con lo que uno hace. Entonces si uno está feliz por lo que uno hace, digamos, la situación, si alguien te dice, bueno, mañana vas a morir, y capaz no sería tan chocante. Así, si alguien te dice, mañana vas a morir y no fuiste feliz con lo que estabas haciendo, no te desarrollaste, digamos, con las cosas que hiciste, o lo que planeaste no salió, tal vez en ese día quisieras hacer muchísimas cosas que no hiciste en ese momento. ¿Sí? Y ese último día sería muy frenético. Por ahí si uno está contento con lo que hizo, con lo que fue, me parece que también tiene que tener una visión. Hoy hablábamos sobre la visión de ese final. Si uno tiene la visión de ese final, tal vez el desarrollo de su vida tiene que ver con hacer las cosas como realmente quiere. Yo creo que haría algo extremo. Tipo, si tengo plata, salto bungee o algo así. Como que quería acercarme más a la muerte que aferrarme a las cosas que me gustan de mi cotidianidad. Con dinero compraría 2 días más de vida. Para que me quede dinero. Compré una vida. Sí, 2 días, ponele. De mañana, entonces 2 días más, así gasto el resto. Claro, pero igual podés comprar de todo, menos la vida. No, por eso, pero comprar 2 días más y vos sabés que te vas a morir, entonces decirle una Pero si prórroga, 2 días. Claro, pero si no te venden 2 días más de vida. Bueno, entonces gasta todo ahí. Después lo Gasta todo a morir antes. Ya. Antes del día, antes del 24. Claro. Te morís de la Claro. ansiedad. Claro, o sea, a mí me ataca Te ansiedad, ¿entendés? Capaz que me muero antes de las 24 horas. Claro, lo trágico sería, o sea, morirme en un accidente porque no estaba planeado. Eso sería una tragedia o algo que no me gustaría que me pase. Pero es una ventaja. O lo peor, sabés que mañana te va a morir, pero no sabes cómo, ¿viste? Y Bueno, pero te atropella un auto así, un segundo antes de morir. Ahí no vas a salir de tu casa y vas a desperdiciar tu último día también. Claro. Claro, pero es lo mismo, sabés que te vas a morir mañana. O sea, tenés la oportunidad de hacer algo. O sea, cuando no sabes que te vas a morir porque sufriste un accidente y te moriste, es como que eso Ahí hay sería una lo trágico. diferencia. O sea, sabés que te vas a morir mañana, ¿sabés cómo? Importante.
Porque entonces te va a evitar no Si hacer uno eso. supiera que mañana te va a morir, te Ya- va Pero ya ahí no sabemos cambia que lo se va a de morir en la vida. fiesta. Claro. En la fiesta. Pero ¿sabes Pero, cómo vas a o morir? sea, sería importante saber cómo. Si uno quisiera planear, digamos, algo diferente durante esas horas, digamos, de que Yo creo que para mí no me importaría saber cómo, sino ya sé que voy a morir mañana, así que algo voy a hacer. Pero, ¿en serio? No tenés curiosidad. Y sí, ya sé que me voy a morir mañana, no sé para qué me voy a pensar cómo me voy a morir, entonces voy a dejar que en algún momento la muerte me llegue nomás. ¿Y uno sabe cómo se murió? Lógico, se trastorna un poco. Por Si ejemplo, lo morís, una cosa que tenés me recuerdo ¿Nunca de te has dado cuenta cómo te me parece moriste? cómica, digamos, de imaginar eso, es que, bueno, intentaría... Una tendencia inmediata sería, por ejemplo, saldar las deudas, ¿no? Con la vida misma, digamos, lo cual hace de que eso sea una parodia. No puede hacer. Además, si te preguntas, La vida, en todo caso, es testimonio, o sea, uno debería vivir, creo que, como eso le decía, ¿no? entonces por ahí te tenés que preguntar qué pasa si sé que me voy a morir dentro de un año, por ahí, ¿no? Ahí, ¿cómo sería eso? tener tiempo. Ahí tenés mucho. Ahí no haría nada. Ahí te puedes matar a Donald Trump. Sí, sabes igual que por más que te golpeen no vas a morir. Hola. Te pones Sería un año y medio. te falta un año todavía. O ponerle que los 5 meses va a dar la pavada. Hay una serie Por ahí, en argentina. lugar de que se sea llama una La Última parodia, Hora. te das cuenta de que es una comedia, pero no sabes a quién le tenés que Un hacer reír. sicario que quiere matar, que lo mandan a matar a alguien. Cada Bien. capítulo a alguien diferente. Hola, ¿me gustó? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, y va a la casa como primero con un engaño y después le, como que le empieza a hacer preguntas. Y le dice en definitiva que se queda una hora de vida y le da un deseo. Entonces el capítulo transcurre en esa última hora y termina matando. Lo mata el vecino. Saliste 2 veces matando. Bueno, gente, no sé, hoy no le di las gracias. Muchas gracias por venir. No nos vemos mucho con Juan, entonces no nos vimos en todas las semanas, 2 semanas no nos vimos. No sé lo que salió así vía mensajes nomás, entonces por ahí acá armamos. Entonces, pero la idea era esa también, por ahí que... ¿Algún tema para plantear que salga ya para sacarnos también el peso encima de eso? Que para la próxima, dentro de 15 días, cualquiera. ¿La muerte, Lego? No, por ahí cambiar de tema, porque si seguimos hablando de la muerte vamos a dejar un tiro entre todos. Vamos a hacer un curso sobre la muerte. Vamos a hacer un plan de la muerte. Yo podríamos volver, sí, pero digo, un tema que elijan ustedes. Para mí lo más importante es matar el ego. Para mi visión la muerte del ego. y mi filosofía. Ah, la muerte del ego. El ego podría ser un tema entonces. Claro. La vida. La vida. La vida, la música, por ejemplo. La naturaleza. La naturaleza. Para mí estaría bueno escuchar algo del lenguaje, de la comunicación. Eso también. El lenguaje, de la comunicación hay. Eso está muy en boga de irse parte de ahí, que el lenguaje está bueno por ahí meterlo en un debate así. Está bueno el lenguaje. Y después hay una infinidad de temas por ahí, ¿sabes? No, pero más que nada también teniendo en cuenta el gusto. Sí, las inquietudes o las ganas. ¿Qué sé yo? Incluso está bueno a veces no saber de lo que puede llegar a pasar. O sea, ustedes plantean, qué sé yo, cómo se ríen los payasos y que capaz que si nos ponemos a ver cómo se ríen los payasos encontramos todo un montón de cosas que nos pusimos a pensar y tenemos que ponernos a buscar. O sea, no hace falta que sea un tema filosófico, digo, puede ser cualquier cosa que incentive el deseo a cada uno de hablar, de charlar, de ver distintas cosas. Cualquier cosa si se le ocurre, te escribe. Sí, para evitar imposición también, que sea más colectivo, comunitario. A veces las Que se ponga una fecha y sea charla abierta. Que se plantee cualquier cosa. También puede ser, también puede ser. Por ejemplo, los chicos de Reviro, el slam se llama una temporada en el infierno, ¿no? Por ahí se podría hacer los demonios, los ángeles, los dioses, los cielos, los infiernos. ¿Qué pasa después de la muerte?
Ya que hablamos de la muerte, ¿qué pasa después? La obsesión del hombre con la muerte. Y con los dioses y con el dios. Eso puede ser. Vamos a tener que hacer entrevista un par de monaguillos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.